Bueno, pues aquí tenemos lo que ha presentado Rider hace poquito en una feria en Francia y a través de Instagram. Sus nuevos modelos de bike para 2023. O sea, Decathlon ha presentado sus modelos. La gran novedad es que ya van bajo el nombre de Rider, no bajo el nombre de ninguna otra marca ni nada. Así que han dado un paso más adelante en el mundo de las e-bike. Han presentado 5 modelos diferentes, 3 de doble suspensión y 2 de suspensión solo delantera. Más o menos todos son muy parecidos, sobre todo los de doble suspensión. Dos modelos son prácticamente casi iguales y uno sí que difiere un poquito con unas suspensiones y unos componentes. Aquí podemos observar el primer cuadro de ellos, el tope de gama, como podemos ver, con una buena teja telescópica, amortiguador de muelles. Ahí vemos como también tienen esta posibilidad de colocar un extender y más cosillas. Aquí lo tenemos, el 700S, color champán, luego traerá más colores más o menos, pero el que han presentado es así. Aquí podemos ver la vaina trasera que tiene para poder girar, para poder absorber mucho mejor. También observamos la soldadura, muy grande para mi gusto, son cuadros de aluminio de Decathlon, pero la soldadura sí que se puede mejorar por lo menos en estos que son de presentación. Siguiente paso, vamos a tener toda la gama son frenos Tecno. Este por ejemplo es de 4 pistones, más o menos Gemini SL, aunque ahí está un poco difuso aún cuál van a colocar del todo, porque en según qué publicaciones aparecen otros. Cable de interno, que es todo un gran paso para Decathlon. Aquí vemos el detalle del amortiguador de muelles, un buen amortiguador, no suele ser muy característico que las marcas coloquen de muelles en gamas más o menos baratas. Aquí vemos cómo ir al extender, un extender común para todas las marcas, muy estilizado, donde iría el bidón, perderemos el bidón, pero ganaremos un extender que en esta bicicleta, por ejemplo, podremos tener una batería hasta de 1000, con lo cual una batería de 1000 muy bien. Aquí vemos el detalle de la conexión del extender, muy poquito cable por fuera, dos conectores muy fáciles de poner y quitar, con lo cual se puede quitar y poner muy rápido, podemos llevar en la mochila sin problema. Nos va a aportar 370 y cuando tengamos el extender nos va a quitar la energía a la vez del extender y de la batería para descargar poco más o menos los dos a la vez y que no tengamos muchos problemas con el motor si chupa de un sitio que se ha quedado con poca batería. Otra de las cosas que caracteriza y se han fijado la gente es un lazo, una tira negra alrededor de la batería que une la tapa de la batería con el cuadro, que llama mucho la atención en colores, estos colores, pero que le está hecha precisamente para que cuando la vemos la bicicleta con la presión o mucha agua o cosa, tengamos un punto de seguridad con el agua y la batería y no se nos meta el agua dentro de la batería como suele pasar a lo mejor si estuviera mal sellado. Aquí tenemos el controlador común para todos, el Ergo 900 con un botón box para poder meternos ese pequeña push de potencia cuando lo necesitemos, independientemente del modo que tengamos. Van a tener 4 modos más un modo de caminar. Todas las pantallas son exactamente iguales para todas las gamas y vamos a ver qué nos presenta esta gama, la tope de gama. Una horquilla Rossor 35 Silver R de 140 con un amortiguador de luz Select Coil de 210x55. Dispone de tija telescópica, eso es un buen detalle en estas clases de bicicletas. Los cambios son sin mano de OE, tanto el casete también. El casete es un 1143 de velocidades. No han intentado apostar por un Eagle, un 11 velocidades. Básicamente lo que se intuye es que por precio un poquito más barato, así poder sacar la bicicleta con mejores precios. Continuamos con un plato de 34 de bros. Las ruedas son de 30 milímetros de anchura de 29, es una buena anchura para esta clase de bicicletas, con neumáticos de la marca Decathlon Grip 529 x 2,4, motor Bros de aluminio 70 newtons y una batería de 630 que lo vamos a poder hacer hasta casi los 1000. Frenos 530 Tecno, aunque no está muy seguro que sean estos frenos al final, pero bueno, más o menos sean 4 pistones con unos discos aproximados de 200 milímetros. Nos generará, no son unos frenos de muy buena calidad, pero bueno. Más o menos la geometría de la 520S y la 700 es exactamente la misma. La 500 varía un poco porque la horquilla son 10 milímetros más pequeñitos. Una conducción no sea demasiado ágil y maniable, pero sino una estabilidad muy buena y con unas buenas características de escalada. Vamos a ver más detalles de la geometría. Una angulación de 66, unas vainas de 460, pues nos va a generar más estabilidad, es unas vainas tan largas. Un reach de 441, más o menos dentro de lo que cabe un buen reach. Y una distancia de eje de 1224. Aquí lo que vas a conseguir es una bicicleta estable, que suba bien, que baje bien, sobre todo en caminos anchos. Lo que vamos a penalizar un poquito es en la agilidad, sobre todo subiendo y en bajadas reviradas, pero bueno, aquí cada uno ya tiene que ver realmente por dónde se mete en cada terreno. Aquí tenemos el otro modelo, el 500S.
Podríamos decir que el 520S es la gama media de, de estos modelos. Más o menos el cuadro es exactamente el mismo que el 700, en eso no varía nada. Aquí simplemente lo que va a variar son las amortiguaciones, los cambios y poquillas cosas más, porque por lo demás más o menos son todo iguales. Tienen también un punto de giro la vaina trasera, las soldaduras son igual de malas unas que otras, más o menos. Tampoco se ha podido ver mucho más porque son 4 fotos las que tenemos de momento. Aquí podemos observar el amortiguador de aire 140 milímetros, la super soldadura que tienen aquí bien puesta, un poquito más limada no estaría mal, por lo menos estéticamente. Aquí podemos observar la parte delantera donde tendremos el botoncito para subir y bajar de nivel, el mando a la tija telescópica porque también tiene este modelo tija telescópica como el 700, es el mismo controlador, la misma tira protector alrededor de la batería para no tener, y los componentes pues es una suspensión X-Fusion McQueen de 29, 140 milímetros, el amortiguador es un X-Fusion O2 Pro R203x55 de 140 milímetros también. Los componentes son todos marca Road Rider. El cambio aquí bajamos a un Microshift Arden X con un cassette de 1148 de la serie X, también 10 velocidades y una tija telescópica como el otro modelo. El asiento es un Corsa 60, más o menos aquí han bajado un poquito de componentes y de calidad. Continuemos con un plato de 34, cadena KMC, las ruedas son las mismas, de 30 milímetros de anchura, 29, frenos Tecno M276, 4 pistones y 2 pistones. El motor es el mismo, un broste de aluminio 70 newtons con una batería de 500. Con esto lo que han conseguido es bajar un poquito de baterías, que menos batería, menos peso, y han conseguido que sea la más ligera de todas, sobre unos más o menos 24 kilos de peso. Bueno, pues vamos a continuar con la geometría, aunque esta geometría de esta bicicleta es exactamente igual que la otra, como podéis ver, 66 ángulo de edición, 460 con vainas, 1224 de distancia entre ejes, un RIS de 441 y como comentamos antes, pues es una bicicleta bastante estable, con esas vainas de 460 y esa distancia de 1224, bien para bajar, bien para subir, en sitios que no sean ratoneros o sendas así muy reviradas. Por lo demás, yo creo que podían haber modificado un poquito más la geometría, pero bueno. Aquí tenemos el motor, otra gran novedad, han decidido poner un Bros T. Este motor da unos 70 newtons a 320 el par que nos soporta. Motor que a lo mejor parece ser en un principio que a lo mejor se puede quedar un poquito corto al dar solo 70 newtons. Estamos acostumbrados a que bicicletas de estos pesos de entre 24 y 26 kilos más o menos casi todas suelen llevar 90 newtons, y estos 70 newtons están más enfocadas para bicicletas que se denominan ligeras, por debajo de los 20 kilos con un buen par. Lo que habrá que ver luego en la realidad realmente si con este motor tiene suficiente potencia cuando nos enfrentemos a cuestas realmente empinadas. Suele ser bastante poco ruidoso el motor, cuando no da asistencia suele ser bastante natural el pedaleo. Hay gente que le gusta, hay gente que lo odia, hay gente que dice que tiene muchas reparaciones, otros realmente lo que les gusta es su nivel, que hace poquito ruido gracias a la correa, que el pedaleo es muy natural, que luego cuando se desconecta pues parece como si no llevaras mucho motor, eso lo veremos. Y aquí tenemos el último modelo, el 500S, el más bajo de gama. De este realmente tenemos muy poca información, porque no ha trascendido casi nada, más que esta foto y otra más. Este más enfocado al XC y los otros estarían más enfocados al trail. Básicamente estos son 130 milímetros de recorrido y los componentes pues son un poquito más bajos, y también lo que ha destacado y lo que se destaca de esta e-bike es el motor. Siguen apostando por el Bros, pero no por el Bros T, sino que aquí han decidido poner el Bros C. Aún tiene menos par, 50 newtons, 250 vatios, 36 voltios. La batería es la misma que el modelo anterior de 500. Nos va a generar un 280% de asistencia hasta los 25 km por hora con un empujo de 6 km por hora. Según el propio Bros, este es un motor específico para ciudad. No sé muy bien cómo tomar esto, que la propia marca te lo decida que es como ciudad y Decathlon decida ponerlo en una bici de montaña. Eso sí que habrá que ver realmente si con 50 newtons y una bicicleta que rondará los 24 kilos de peso, más o menos si tiene realmente potencia, aunque si realmente vemos que es una bicicleta más enfocada a la XC, pues a lo mejor no es para subir tanto ni pendientes muy pronunciadas, sino para gente que quiera circular por caminos anchos, tranquilitos, con 130 minutos recorrido. Si se quiere meter por algún sitio ya vendrá.
Lo bueno de este motor que es súper eficiente, el más eficiente de todos los de Bros. También tiene la correa de Gaze, con lo cual hará poco ruido. ¿Ves? Aquí podemos observar que está realmente indicado para pedaleos de 20 a 70 revoluciones por minuto. Realmente con pocas revoluciones, con pocos pedaleos, la eficiencia es muy buena. Realmente un poquito de ruido, podemos ver la correa. Esto sí que habrá que ver realmente cómo funciona. Y aquí tenemos las características: 350 vatios, 50 newtons, 25, la batería de 500 que le podemos poner el extender. La consola la misma, largo 900, con la batería integrada. Un poco más o menos aquí las características son parecidas. El cuadro es exactamente el mismo que los otros, simplemente que cambias un poquito por la horquilla, que es más pequeñita. Y la horquilla es una XC de Suntoon de 130, el amortiguador es un X-Fusion O2 de 210 por 50 de 130 milímetros de recorrido, la cadena KMC. Aquí sí que bajamos más a un cambio microshift de 8 velocidades, con unos Tecnos M277 de 2 pistones y discos de 180 con ruedas de 2.4. El asiento es el mismo que hemos visto hasta ahora, el core es 60 y se quedará en torno a los 26 kilos más o menos la bicicleta. Esta es una incógnita, a ver cómo sale esta bicicleta realmente con 50 newtons. Y vamos a ver la geometría, como podéis ver es muy parecida a todas, 66, 1224, con un RIS de 441, 130 milímetros de recorrido. Así que más o menos en geometrías y cosas así han variado poco. No han decidido que cada bicicleta fuera diferente, sino que más o menos han cogido los mismos moldes para todos y modificando horquillas así han conseguido ganar más distancia de ejes o un poquito menos así. Bueno, pues aquí tenemos las tres bicicletas que van a presentar. Puntos fuertes, pues sobre todo será el precio, que detrás de los Riders va de Caldón, con lo cual eso siempre da una garantía. Componentes sin ser un tope de gama en ningún aspecto, pues parecen componentes más o menos decentes, como más o menos las que han estado montando hasta ahora de Caldón y han tenido unas muy buenas ventas. A lo mejor se echan falta un poco más de innovación, pues que cada modelo hubiera sido con unas geometrías diferentes, pues para un abanico más de gente, más de trail, más un poquito a lo mejor al enduro, que es lo que se lleva ahora, de 150 milímetros. La de 130 parece que está bien, pero a lo mejor el motor se queda un poquito corto. Eso hasta que no salgan realmente a la venta y se empiece a mover la gente, no vamos a saber, al igual que los precios. Los precios es la gran incógnita. Nadie sabe los precios realmente que van a tener estas bicicletas hasta que lo presente de Caldón. Se rumorea que sean de 2 a 4 mil euros más o menos, pero hasta el día de hoy, por mucho que leáis y miréis en sitios, no se sabe los precios que van a tener estas bicicletas. Aquí podéis ver los otros modelos de rígida, que hablaremos en otro vídeo más adelante, para poderlo especificar. Son muy parecidas las rígidas a las dobles, simplemente que lo que cambian son los amortiguadores.